Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Qué gusto saludarlos, qué gusto que podemos nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy seguimos reflexionando en el Sermón del Monte y acerca de nuestra relación en la intimidad con el Padre. ¿Qué les parece si oramos para continuar? Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente entrar en tu palabra. Háblanos, Señor, te ruego, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, saludos a todos. Hoy retomamos esta parte del sermón, pero antes, déjenme decirles algo. Dice el versículo 7 y 8 de Mateo 6. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las sepáis. Cuando el Señor nos habla acerca de la oración, quiere enseñarnos a cómo hacerlo. Y dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es palabra del Señor. Cuando nos acercamos a la oración con el Padre, debemos pensar que la sociedad estaba acostumbrada a la repetición, a palabra tras palabra, muchas veces sin sentido, sin pensamiento. Pero Jesús les decía que cuando oraran a Dios, que no hicieran eso. Esta oración modelo fue pedida por los apóstoles para poder dirigirse al Padre. El Padre nuestro nos enseña a quién nos estamos dirigiendo, cómo dirigirnos y qué cosas pedir. Tres cosas importantes tienen que ver con Dios. En la primera parte, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y hay otras 4 cosas que tienen que ver con nuestras necesidades. Danos el pan, perdónanos los pecados, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Hoy vamos a ver a quién nos estamos dirigiendo. A nuestro Padre que está en los cielos. La oración es entre Padre e Hijo. La oración que Jesús enseña es de un hijo que se dirige a un padre. Y es interesante porque habla en un sentido plural, pero en su contexto estaba enseñando a sus discípulos. Por tanto, la identidad también era grupal. Ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo así: cuando oréis, oren así. Dice el verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por lo consiguiente, debemos existir en una relación filial con el Padre. El que clama, clama a Dios, pero clama desde la perspectiva de una relación padre e hijo, una identidad. Pero para el hombre natural, el hombre sin Dios, no existe. La Escritura nos enseña que fuimos creados por Dios. Esto es,
somos criaturas de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados para Él. Pero luego el Señor nos dio soplo de vida y fuimos seres espirituales. ¿Para qué? Para vivir una relación espiritual con nuestro Creador. Cuando Dios crea a todos los demás seres vivientes, la dinámica de la creación de Dios fue manda y es. Él manda y existen las aves, los animales del campo, las plantas, etc. Pero el capítulo 2 nos habla que el hombre es creado a imagen. Fíjense el versículo 7 de Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos enseña que creó Dios, ¿qué? ¿A quién? A alguien en una relación diferente a lo que hizo con los animales. Porque este hombre es creado espiritual, desde la esencia de Dios, pero no hijo, sino criatura. Y segundo, este hombre fue apartado de la presencia del Creador por su desobediencia. Cuando Dios crea al hombre, le da un principio de fidelidad, que el hombre debería de cumplir bajo un pacto de obediencia. Dice el versículo 16 y 17 del capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando el hombre desobedeció, quedó sujeto bajo esta maldición. La cabeza federal de Adán, de este padre carnal, estaba sujeta bajo esta autoridad. Cuando la mujer es creada, dice que la mujer es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo anterior, cuando Adán y Eva desobedecen, como les decía, el pacto de obras con Dios, la consecuencia fue inmediata en cuanto a su separación con Dios, surgiendo a partir de ello un nuevo pacto de gracia, un favor inmerecido de parte de Dios, donde la primera consecuencia, que fue la muerte espiritual en la desobediencia, podemos ver que el hombre y la mujer se ven afectados, pero en la gracia de Dios son aceptados en Cristo Jesús. Pero el hombre natural, sin Dios, es una criatura apartado de Dios. Le es imposible entender una relación padre e hijo con el Padre Celestial. Una identidad. Esta identidad solamente se da por la gracia de Dios, que le permite al hombre, ¿sí?, poder conocer a través de Cristo Jesús. Sí, la promesa de un Redentor, un reconciliador. Y esto nos habla la Escritura en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 hasta el 13. Nos dice la Escritura en este pasaje, permítanme leerlo, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan nos habla de un cambio en el estatus relacional. A los que recibieron, les otorgó potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. No más criaturas como Adán y Eva, sino en la fe son hechos hijos de Dios mediante Jesucristo. Y ojo, el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Este estado de paternidad no es un sentido propiciado por el estado del hombre, por criatura o por venir de sangre o carne, o alguna capacidad humana del linaje. No, solo de la voluntad de Dios. E infiere, no hay forma que el hombre pudiese acceder o reclamar para sí una relación padre e hijo con Dios. Solamente mediante la fe, creer en Jesucristo. La humanidad vive bajo un falso concepto de paternidad universal. Abre los ojos de aquel que tiene el entendimiento en su corazón para que, si Dios abre los ojos, podamos creer en Jesucristo para tener esta vida y esta relación con el Padre. Aunque este pasaje es enfocado al pueblo judío, la diferencia es evidente. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 nos enseña, desde el capítulo 1, y nos dice, y nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es pues en la fe de Jesucristo que nos da el derecho, en la gracia, este regalo inmerecido de ser hijos de Dios. Si tú no has creído en Jesucristo como Salvador de tu vida, como el Hijo de Dios, pero hoy te identificas con esta fe y quieres creer en Dios, Dios está preparando tu corazón para que entiendas la bendición de ser hijo de Él y puedas clamar desde tu corazón: Padre mío, que estás en el cielo. Tú necesitas una comunión con Él. Necesitamos orar con el Padre. Mi padre fue un padre muy trabajador. Su trabajo normalmente estaba lejos de casa. Él rentaba equipo. Y él salía desde muy temprano a trabajar y regresaba ya tarde. Me recuerdo cuando tenía 10 años, él tomó mi bicicleta y la rodó. Se subió a ella y lo vi reír y caminar. Y eso, ¿saben qué? Para mí fue muy especial. Mi convivencia con él fue muy especial. Eso me hablaba de mi relación con mi padre. Mi papá se dio a conocer a mí en una relación personal. ¿Qué quiero decir con esto? La relación padre e hijo es más la iniciativa del padre y está prendida en una relación con el hijo. Sí. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios tomó la iniciativa, no solo en la creación, sino también en la misma caída de la humanidad para hablarnos. Primero a través de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, luego a través de los profetas, Moisés hasta Malaquías. Pero en estos postreros días, en estos nos ha hablado a través del Hijo, su plan divino para establecer una relación con su pueblo. Y ésta se vino a consumar en la persona de Jesucristo, su amado Hijo, revelándosenos en la historia. La relación ha crecido. Es una revelación que nos enseña el propósito de Dios desde la fundación del mundo.
En su sabiduría Dios quiso reunir una comunión con Él a través del Hijo. Y en esta comunión somos adoptados para ser hijos suyos, como lo dice Efesios. Pero además de esto, Dios nos revela nuevamente a través del apóstol Pablo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios había no solo conocido, sino predeterminado antes una relación mediante su Hijo Jesucristo para que fuésemos hijos suyos. Posteriormente nos justifica y nos glorifica. Vemos este acto eterno de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero muchas veces no sabemos platicar con el Padre, porque esa relación tiene que ver con una revelación, con la práctica en la oración. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y Jesús lo primero que les dice para revelar esta oración, háblenle al Padre Celestial. Necesitamos tener una comunión íntima y la oración es el medio hermoso que a través del Hijo nos relacionamos con el Padre. Es una relación incomparable de amor. Dios, el Padre, tomó la iniciativa para que te encontrases con Él y decirle, Padre mío, a través de esta íntima comunicación. No con vanas repeticiones, como lo hacían los religiosos de aquel tiempo. No buscando ídolos. Dios es un Dios vivo. Es a través de un diálogo, una práctica personal. Y a través de esta práctica puedes tener esta comunión con tu Padre y que los demás puedan ver una relación de todo corazón, no una relación repetitiva y maquinada. Es una relación íntima y personal. Ven a Él. Dile que quieres conocerle como tu Padre. Encuéntrate con el único camino que te lleva al Padre. Juan lo dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Cristo es el camino a que te encuentres con el Padre. Y yo quiero hablarte de esto, pero lo seguiremos platicando en el próximo estudio. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, sabemos que nos cuesta trabajo entender la relación, porque solamente a través del Hijo podemos relacionarnos contigo. No nos es natural. Te necesitamos y necesitamos a tu Hijo. Permite que le conozcamos y al conocerle crezcamos en nuestra relación contigo. Gracias, gracias Padre, porque un día enviaste a tu Hijo para reconciliarnos y poder tener una íntima relación contigo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.